muchas horas malgasté buscando aventura y variedad. Lo mejor de lo mejor fue una gran desilusión, me dejó un vacío total. Perdido me encontré, aunque de corazón busqué algo que llenase aquel vacío en mí. Cuando el cielo mandó tu dulce amor y mi búsqueda llegó a su fin, solo tú me hiciste ver que el amor es la mayor aventura que hay. Solo tú me hiciste ver que el amor es la mayor aventura que hay. Se ha dicho y con razón que si ves con el corazón en nosotros verás lo mejor. Ya sea Madrid o Bogotá, mi hogar siempre estará donde quiera que haya amor. Y ahora estoy feliz, veo lo que nunca vi. El amor los ojos me abrió. Solo tú me hiciste ver que el amor es la mayor aventura que hay. Solo tú me hiciste ver que el amor es la mayor aventura que hay. Solo tú me hiciste ver que el amor es la mayor aventura que No pongáis los ojos en nadie más que en Él. No pongáis los ojos en nadie más que en Él. No pongáis los ojos en nadie más. No pongáis los ojos en nadie más. No pongáis los ojos en nadie más que en Él. Porque solo Él nos puede sostener. Porque solo Él nos puede sostener. No adoréis a nadie más. No escuchéis a nadie más. No pongáis los ojos en nadie más que en Él. No adoréis a nadie más. No escuchéis a nadie más. No pongáis los ojos en nadie más que en Él. Nuestro tema, arrepentimiento. Arrepentimiento. En la Biblia hay por lo menos dos términos que indistintivamente fueron traducidos como arrepentimiento. Un término significa cambiar de parecer y otro es volverse o retornar
de un camino pecaminoso. Veamos el primer término: cambiar de parecer. El uso de este primer término en casi todos los casos se aplica solamente al Señor, a Dios, y no al hombre. Por lo cual, cuando se llega a decir en la Biblia que Dios se arrepintió, porque la Biblia lo dice, que Dios se arrepintió, el texto bíblico se refiere al cambio de parecer sobre el castigo o el mal que Dios había dispuesto, propuesto o iniciado hacia el hombre impío, a menos que este último, el hombre, se arrepintiese. Mire este ejemplo tan maravilloso en Éxodo capítulo 32, versículo 9. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Y el versículo 14 dice algo maravilloso: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. No se puede entender que Dios se arrepienta de algún pecado o algún mal, pues Él es santo. De Él solo procede el bien. Así que debemos entender que el pueblo judío, por su pecado, merecía la destrucción, el juicio. Pero vemos a un gran intercesor, Moisés, que conoce al Señor, instando al Señor a que no aplique el juicio sobre ese pueblo, el juicio merecido, sino que tenga misericordia. Entonces el arrepentimiento de Dios pasa del juicio a la misericordia. Por esa intercesión de Moisés, él iba a hacer un juicio justo sobre su pueblo, pero al interceder Moisés se fue al otro lado, a la misericordia. Es un cambio de parecer que no niega al Señor, que no niega ninguno de sus atributos, siendo santo, misericordioso, perfecto, inmutable. Es exactamente la obra de la cruz. La cruz representa la posibilidad del hombre, de ese hombre pecador, de pasar del juicio que se merece a causa de su pecado, porque está destituido de la gloria de Dios, a pasar a la misericordia eterna. El uso de este término, arrepentimiento tomado hacia Dios, quiere decir que Él no puede volverse de algún camino pecaminoso, dado que Dios siempre ha sido santo y nunca ha pecado. En otras palabras, Dios, como deidad perfecta, no cambia en su naturaleza esencial. Lo que cambia es la relación y la actitud de ira o la actitud hacia la misericordia, bendición o juicio que tiene hacia el hombre. Bien, el segundo término que la Biblia utiliza para arrepentimiento significa
volverse o retornar de un mal camino pecaminoso. Este segundo término se refiere a cambiar una persona el rumbo de sus caminos y alejarse del pecado por el que andara previamente, acompañado de una gran contracción de corazón. Este caso lo vemos en Job. Miren lo que veamos este texto de Job 42:2, dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ya es otro caso. Job, hombre pecaminoso, pecador, estaba ante la revelación del Señor, ante ese Dios que antes creía conocerlo por su religiosidad, pero ahora se lo encuentra cara a cara. Él entra en un acto de contrición, un acto de arrepentimiento por su maldad ante, vuelvo a decirle, la revelación del Señor. Bien, veamos la experiencia. Voy a contarles un testimonio, la experiencia de un verdadero arrepentimiento. No sé si ustedes han escuchado hablar, y muchos, la mayoría cristianos, de Carl Finney, el gran evangelista. Él estaba predicando este texto y cuando terminó, un hombre se le acercó al final diciéndole que le había llamado mucho la atención lo que él había predicado y acerca del arrepentimiento de Job. Y además había predicado un texto que dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Este hombre que se acercó a Carl Finney le dice: ¿por qué usted no va a mi casa? ¿Por qué no viene a mi casa? Él dijo: está bien, yo voy a su casa. Cuando este hombre se alejó, muchos se acercaron a Carlos y le advirtieron y le previnieron de que no fuera a la casa de este hombre, ya que este hombre tenía fama de perverso. Sin embargo, Carlos dijo: no importa, yo iré a verlo y hablaré con él. Carlos llegó a su casa. Este hombre le abrió, tenía una chaqueta puesta y lo hizo pasar. Lo sentó. Le puso la llave a la puerta y empezó a contarle toda su vida. Sacó una pistola y dijo: con esta pistola he matado a 4 personas, 2 yo y 2 mis empleados. ¿Cree usted que Cristo me pueda limpiar de este pecado? Finney le explicó que para Dios el homicidio es algo detestable delante de él, pero que aún para esto envió a su Hijo para que su sangre lo limpie de todo pecado. Y este hombre abrió los ojos y no lo creía. Después de eso le dijo: detrás de esta oficina hay una cantina en donde me dedico a emborrachar a los hombres del pueblo, quitándoles su dinero, el dinero que corresponde a sus familias. También tengo un salón de juegos en donde los llevo para que después que están ebrios les saco hasta el último centavo. ¿Será que Dios me pudiera salvar? Y Finney le dijo que otros hombres peores que él habían alcanzado el perdón del Señor. Luego el hombre dijo: hace 14 años conocí a una mujer hermosa. Le mentí acerca de mi oficio y me casé con ella. Desde eso su vida se le ha hecho un verdadero infierno. Le he maltratado, le he golpeado, la he sacado de la casa en pleno invierno. Tenemos una hija que me tiene terror y en una ocasión, mientras golpeaba a mi esposa, la niña se interpuso y la golpeé, tirándola fuerte contra la pared
y luego contra la estufa. Y la estufa estaba prendida, y de eso a mi pequeña niña le quedó una herida terrible. Y dice Carlo Fine, ¿será que también Dios me perdonará de eso? Fine le repitió, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Carlo Fine salió de aquel lugar y este hombre se quedó pensando acerca de lo que había hablado y cómo la gracia de Dios lo estaba invitando a acercarse al trono de la gracia. Se llevaba las manos a su cabeza, se despeinaba, estaba angustiado. A la mañana siguiente, su esposa lo llama para que venga a comer. Manda a la niña, le dice, ve, dile a tu papi que venga a comer. Y este hombre maldadoso y terrible, que ahora está absorbido por la gracia del Señor, le responde a la niña, querida, esta vez no voy a desayunar. A lo que la niña se espantó diciendo, mamá, algo le está pasando a papá, porque está terrible, espantoso y además me llamó querida. Él llamó de una manera tierna a su esposa y a su hijita, la sentó en cada una de sus piernas y se puso a llorar. Les suplicó perdón. Se abrazaron con un corazón profundo, con el alma hecha a pedazos, les pidió perdón. Luego se levantó, cogió un hacha, destruyó todo lo que había en la cantina, rompió los muebles, todo lo destruyó a hachazos. Rompió también todas las botellas de licor, los barriles de vino. Y luego, cuando todo estaba hecho un desastre, se hincó, se arrodilló y le suplicó a Jesús que la sangre suya limpiara su pecado, todos sus pecados. Y Jesús cumplió sus promesas. Y aquel hombre fue hecho libre. Tuvo un verdadero arrepentimiento y probó la gracia de Jesús. Si alguien está viendo por primera vez este tipo de predicación, o de pronto el Espíritu Santo ya ha venido tocando su vida, debía de pensar hoy y decir, yo quiero probar también esta gracia de Jesús. Yo quiero arrepentirme de todos mis pecados y aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y entonces usted hoy probará la gracia del Señor, la gracia del Señor. Veamos otro punto. El arrepentimiento en la mente de los hombres es diferente del arrepentimiento mencionado en la Biblia. El arrepentimiento en la mente de los hombres es muy diferente al arrepentimiento con la cual la Biblia nos exhorta. Primero, realmente el arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de mentalidad, no de conducta. No de conducta. Esa es la gran diferencia con hombres sin Cristo, a los que se les invita a cambiar su conducta. Pero el arrepentimiento cristiano que viene en la Biblia, primero es un cambio de mente para que así cambie la manera de vivir. Romanos 12:2 dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar. Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Es magnífico, maravilloso poder entender lo que significa el verdadero arrepentimiento.
El significado de la palabra griega traducida como arrepentimiento es una palabra extraordinaria. Metanoia. Metanoia. Como dice la Biblia, no es un cambio de conducta, es un cambio de mentalidad para que así cambie nuestra conducta. Bien, solo significa entonces un cambio en los pensamientos de uno y no tiene nada que ver con las obras. No tiene ninguna connotación de un cambio de conducta. Esto es el significado de la palabra. Dar la vuelta para mirar solo al sol que alumbra a Cristo y dejar todo lo que queda atrás. Arrepentimiento, arrepentimiento. Un cambio de mentalidad para que así cambie nuestra manera de vivir. Bien, un segundo punto. Es arrepentirse, escuche bien, esto hay que entenderlo muy bien. Es arrepentirse del pasado, de lo que fui, no del futuro, no del futuro. Vamos a entender muy bien esto. En el Nuevo Testamento, el arrepentimiento se usa en referencia, escuche bien, a nuestro pasado. Tiene que ver con lo que hemos hecho en el pasado, con lo que hemos pensado y dicho, con lo que fuimos como personas en el pasado. Anteriormente tuvimos cierta clase de conceptos y ciertos puntos de vista que consideramos buenos y gloriosos. Ahora, por la iluminación del Espíritu Santo, nuestra mente ha tenido un gran cambio. No es decir, bueno, en mi futuro no volveré a hacer esto o aquello, me esforzaré en cambiar. Los hombres que no tienen a Cristo prometen cambiar en el futuro, Originalmente pensamos que era una gloria y un gozo engañar a otros y que el que fue engañado era un tonto porque ignoraba que había sido engañado. Podíamos gloriarnos y deleitarnos en esto, pero lo que una vez consideramos glorioso, ahora lo consideramos, los cristianos, lo que hacíamos en el pasado lo consideramos ahora vergonzoso. No estamos arrepintiéndonos de nada, no estamos prometiendo cambiar adelante. Estamos siendo transformados, arrepintiéndonos del pasado para ver el futuro de manera diferente. El arrepentimiento no es para hacer el bien mañana, sino para el mal de ayer. El arrepentimiento no es decir lo que uno debe hacer en el futuro. Es una reevaluación en la mente, un cambio de perspectiva y un juicio diferente con respecto a las cosas del pasado. Uno encuentra en Lucas capítulo 13, versículo 3, el Señor les dijo a los judíos que si no se arrepentían de lo que hacían, iban a morir, así como los galileos. Por lo tanto, el arrepentimiento consiste en cambiar de perspectiva, en ver de otra manera. Uno encuentra también en Apocalipsis 2:5, dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te has arrepentido. El Señor dijo esto debido a que esta iglesia había abandonado su primer amor. No estaban haciendo las primeras obras. Tenían que recordar de dónde habían caído. Esto es arrepentimiento. Después de esto, en el futuro, tenían que hacer las primeras obras. Uno tiene que arrepentirse indiscutiblemente de lo que hizo en el pasado. Después de ver cómo es usada la palabra en Lucas, en Hechos y en Apocalipsis, ahora podemos entender qué significa realmente en la Biblia arrepentimiento. El arrepentimiento es hermosísimo, es un cambio de mentalidad. No obstante, siempre se usa en referencia a los hechos del pasado. Mi mente está llena de tanta basura.
tantas cosas. Actúo frente a la gente de una u otra manera. Rechazo a las personas por esa vida que yo traigo. Pienso en lascivia, lujuria, todas esas cosas. Trate de decirle a una persona que está inundado de eso. Trate de decirse usted mismo, no, yo voy a cambiar en el futuro, yo voy a dejar de tener lascivia, voy a dejar de pelear, voy a dejar este genio que tengo. Trate de hacerlo. Eso lo harán los hombres no cristianos. Pero en cambio, cuando Cristo llega a nuestro corazón, lo primero que Él hace es cambiar nuestra manera de pensar. Y nosotros cuando el Señor se revela, vemos la inmundicia en la que vivimos, vemos todo lo que hemos tenido y entonces nos arrepentimos del pasado, nos arrepentimos y la mente cambia. La mente cambia porque el Espíritu Santo nos la cambia y entonces la perspectiva del futuro es extraordinario. Es más, comenzamos a odiar lo que antes amábamos. En Marcos 1:15, diciendo el Señor Jesús, dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Bien, entonces, si me arrepiento de mi pasado, pero no tengo salvación, no tengo a Cristo, no tengo al Señor, ¿de qué me vale arrepentirme si mi mente no ha cambiado? Si sigo viendo a las personas con lo mismo. Es una lucha terrible. Pero la Biblia en este texto que acabamos de leer da dos requisitos. Primero, me arrepiento de mi pasado y luego creo en el Evangelio, recibo a Cristo como Señor y Salvador e inmediatamente mi mente es cambiada y la perspectiva del pecado, de todo el pasado, es que empiezo a odiar esas cosas que un día fueron mis amores, todas esas cosas, todo ese daño que hice, y miro hacia adelante, y cuando miro hacia adelante veo con la visión de Cristo, ya no tratando de cambiar, sino de vivir la vida de Cristo. Yo contaba en estos días, lo he contado tantas veces, antes yo tenía en el pasado el recordar las heridas, los problemas, todo lo que papá causó en mi vida, con sus golpes, con decirme usted es un bruto, usted es un animal, usted no puede, y esas heridas terribles. Pero el día que conocí a Cristo, cuando me presentaron a Cristo, yo ya no podía con mi vida, y lo primero que hice fue arrepentirme de ese pasado que ya había traído tantas cargas, ya no podía más con él, y dije, Señor, me arrepiento de todo esto que he vivido. No te conocía, por favor, perdóname por cada cosa. Y ahora te recibo como Señor y Salvador. Y cuando lo hizo, el cambio de mentalidad fue tan impactante que empecé, y lo he contado muchas veces, empecé a ver a mi familia, los lugares donde había vivido, la pobreza donde había estado, empecé a verlo con otra visión tremenda y empecé a amar a mi familia, a mi papá. Recuerdo ese día que fui, abracé a papá, lo besé y se me convirtió en mi mejor amigo hasta que murió. Cuando murió lo lloramos porque era el amor de nuestra vida. Un cambio de mentalidad, arrepentirse del pasado para que venga la vida nueva a nosotros, para que venga la luz del Señor a nosotros. Bien, bueno, si el arrepentimiento se refiriera al futuro, entonces el fundamento de la salvación de Dios es completamente derribado, no sirve de nada. No solamente no somos capaces de mejorarnos a nosotros mismos, sino que además necesitamos ser erradicados. Si este mundo sigue así y no tuviéramos a Cristo, sería bueno y justo delante del Señor y justo por el Señor erradicarlo. La salvación de Dios no da lugar para que el hombre carnal quiera mejorar. Lo termina completamente. Cuando el Señor Jesús fue crucificado,
todos los hombres fueron crucificados con Él. Nuestro viejo hombre ha sido crucificado sobre la cruz del Calvario. Así que enfaticemos esto. El arrepentimiento entonces es necesario para recibir la salvación de Dios. Por lo tanto, quienes nunca sienten que han pecado, no podrán ser salvos, ni tampoco lo serán aquellos que nunca sienten que están equivocados. Quizás después de escuchar el Evangelio completo, como lo estamos predicando ahora en este día, sea aclarada la obra de Cristo en su vida y usted gustosamente reciba el Evangelio. Si no recibe el Evangelio de Cristo, su arrepentimiento son las promesas carnales de querer cambiar por su propio esfuerzo. Y eso es efímero. Un hombre que no se arrepiente de su pasado y dice haber recibido la salvación es aquel que no encontró en Jesús y en la cruz el valor de la reconciliación. Y por eso no mide a la iglesia simplemente creyendo que todos son cristianos. Muchas personas nunca se arrepintieron de su pasado, no les interesa, pero van a la iglesia y dicen que recibieron a Cristo como Señor y Salvador. No existe tal cosa. Un hombre que no se arrepiente de su pasado y que dice haber recibido la salvación es aquel que realmente no encontró en Jesús y en la cruz del Calvario el valor de la reconciliación. No le vio el valor a que la cruz le estaba reconciliando con el Padre. Él estaba destituido a causa de sus pecados, a causa de su pasado, separado de Él. Y no le encontró el valor. No le importa que el Señor haya obrado sobre su pasado. No le importa arrepentirse, pero frente a todos se muestra como un hombre cristiano, como un hombre salvo. Pues esta entrega es superflua, no limpia. Y veremos a tal cristiano repitiendo su pasado y arrastrando aún a muchos cristianos a su propio abismo. Hace cosas siempre, tiene una doble vida. En cambio, un cristiano que se arrepintió de su pasado, que entregó su vida a Cristo y empezó a depender del Espíritu Santo, no necesita prometer cambiar nada en su futuro en cuanto a aquellas cosas que fueron sus ataduras. Un verdadero cristiano, la vida de Dios en él le lleva a aborrecer todo ese pasado. Entendemos entonces que arrepentirse tiene que ver exactamente con el pasado, con lo que fuimos, y el futuro es simplemente dejar de fluir la vida de Dios. Por eso hay que tener cuidado como le hablamos a la gente. ¿Cómo decirle a la gente, cambie, deje ese genio? ¿Cómo puede hacerlo si esa obra no le pertenece al Señor? Necesita ser contristado, convencido por el Señor, y que el mismo Espíritu se encargue de transformarle, de borrar esa historia del pasado. ¿No les parece algo maravilloso? ¿Cuánto dolor no nos ha traído el pasado? ¿Cuántas heridas? Pero ahora el Señor me ofrece esta vida de plenitud, de dependencia de Él. Aquel que desea entregar su vida a Cristo es porque hay alguien que ya ha venido haciendo la obra, ha venido contristándolo, tocándolo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo a todos nosotros, a todos los hombres sobre la tierra, nos ha convencido de lo abominable que ha sido nuestro pasado. Y entonces nos ha llevado, nos ha arrugado el corazón, nos ha mostrado el Señor cómo todo ese pasado, toda esa historia terrible, tremenda,
Nada podemos hacer por quitarla, ya nada podemos hacer. Y el Señor entonces, el Espíritu Santo me convence de pecado, me convence de todas esas situaciones y me lleva a un verdadero arrepentimiento. Y me dice, tú no puedes cambiar por ti mismo, déjamelo a mí. Y me muestra la cruz del Calvario, donde llevó todos mis dolores, mis enfermedades, todo mi pecado. El arrepentimiento es sentirse triste y condenar la conducta pasada de uno. Uno se viste de cilicio y se sienta en cenizas porque se da cuenta de que estamos mal delante de Dios. Anteriormente pensaba que estaba vivo. Ahora nos damos cuenta que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, empezamos a lamentarnos de las acciones pasadas equivocadas. Esto es el arrepentimiento. Esto es lo que, si vemos en la historia de Jonás, eso fue lo que pasó con aquel pueblo de Nínive y con el mismo Jonás. Así que el verdadero significado del arrepentimiento, veámoslo. ¿Cuál es el verdadero significado del arrepentimiento? Estudiemos algunos pocos pasajes para ver qué es el arrepentimiento. Hechos 2:37 y 38 dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: mire lo que dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. ¿Y qué más dice? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. El arrepentimiento siempre está unido, como todas las cosas cristocéntricas, de la fe. Si queremos fe, tenemos que prestar atención al arrepentimiento. Mire, el proceso es que el Espíritu Santo nos convence. Y nos convence de justicia, de pecado y de juicio. Así que la primera persona que nos da la fe en la medida para arrepentirnos y para tener salvación es el Espíritu Santo. Yo quiero enfatizar eso. Por favor, entendamos. Toda la obra de salvación está puesta en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Toda la obra de salvación. Así que quien nos da la medida de fe para arrepentirnos y salvarnos es el mismo Señor por el poder del Espíritu Santo. Así que la fe siempre va a estar unido al verdadero arrepentimiento y a la verdadera salvación. No podemos separar este asunto como cortar algo con tijeras, teniendo por un lado la fe y por el otro el arrepentimiento o la salvación. Esto se parece a la experiencia de salvación que tienen muchas personas. Si usted le pregunta a 100 personas cuándo fueron salvas, quizás solamente 50 o menos, poquita, puedan darle la fecha exacta de su salvación. Los otros ni siquiera saben cuándo fueron. Para ellos es de poca importancia, pero se les olvida que ese arrepentimiento de salvación fue el acto de fe más grandioso y casi siempre comienza ese primer amor. ¿Cómo no nos vamos a acordar de ese momento? Entonces podemos decir lo siguiente. Entonces entendamos, el verdadero arrepentimiento es dado por Dios, no es una obra de los hombres. Como es dado por Dios, debemos depender de Dios para que Dios siga cambiando nuestra manera de pensar, para que siga trabajando hasta deshacernos totalmente del pasado. Y lo hemos enfatizado en toda la predicación, proviene de Dios. Pero quiero leerles este texto maravilloso, Juan 16, del 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando venga,
Él venga, convencerá al mundo, escuche bien, de pecado, de justicia, de juicio. De pecado por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Me maravillo de esto. Esta es la salvación. Debido a que no vemos nuestro pasado, Dios nos alumbra con su luz. Esta es la manera en que Dios trabaja. Si la cara de un niño está sucia, su madre no le pide que gane algo de dinero para comprar una toalla y limpiarse, no lo hace. En lugar de eso, la madre busca una toalla y le dice al niño que la use. Cuando Dios quiere que nos arrepintamos, Él mismo nos da el arrepentimiento de la misma manera que nos da el perdón. Dios mismo nos da el arrepentimiento para que podamos ver nuestro pasado y para que nos demos cuenta cuán bajos, débiles y corruptos éramos. Después de esto, Él nos dice que nos arrepintamos. Lucas 24, del 45 al 47 es un pasaje muy maravilloso y dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se proclamase en su nombre el arrepentimiento para perdón de pecados. Si un hombre dice que no puede arrepentirse y que él todavía considera el pecado atractivo y que no siente que es un pecador, podemos decirle: está bien, estoy predicándole el Evangelio en el nombre del Señor Jesús. Dios le dará el arrepentimiento. El arrepentimiento es una parte de la salvación. Dios le está hablando ahora, pero si usted no quiere escuchar, tarde o temprano tendrá que arrepentirse. Así como recibe la vida y es justificado delante de Dios, de la misma manera recibirá usted el arrepentimiento. ¿Cómo nos arrepentimos? La Biblia dice que el arrepentimiento es dado por Dios. Dios nos dice que nos arrepintamos. No nos sentamos en un rincón para pensar que nos tenemos que arrepentir, que tenemos que odiar nuestros pecados y juzgarnos a nosotros mismos. Tenemos que comprender que nadie puede hacer esto, nadie puede hacer esto. Me temo que nadie en todo el mundo puede hacer eso, nadie. Aún así, si alguien es capaz de hacerlo, no le sirve de nada. El arrepentimiento es un don de Dios. Aún en los evangelios, cuando el Señor Jesús vino para predicar el evangelio, no solamente predicó el perdón, sino también el arrepentimiento. Él es quien nos capacita para arrepentirnos. Aquellos que se arrepienten son los creyentes y los salvos. Si aquí se encuentra hoy entre nosotros alguien que no ha sido salvo y que no sabe cómo recibir la gracia de Dios, debemos decirle que Dios desea darle gracia y Él desea hoy y lo ha venido trabajando, y usted debe estar sintiendo que algo tremendo está pasando en su ser, porque está entrando en una etapa de arrepentimiento de toda la maldad que ha hecho en su vida. Él lo está guiando hoy a la salvación por medio del arrepentimiento. Finalmente existe otro versículo que nos dice que la bondad y la benignidad nos están guiando al arrepentimiento. La última frase de Romanos capítulo 2 versículo 4 dice: su benignidad, su dulzura, su bondad te guía al arrepentimiento. Que Dios nos dé espíritu de arrepentimiento. Que este arrepentimiento que usted está sintiendo ahora no lo desprecie, sino que lo lleve a la gracia del Señor. Que Dios sea propicio con nosotros y nos muestre el significado del arrepentimiento y nos haga saber si somos salvos mediante el arrepentimiento o mediante el Señor Jesús, y que nos haga ver que esta mente nueva que tenemos es la dicha del cristiano, porque pensamos conforme a Cristo. Bendito sea el Señor por los siglos de los siglos. Amén.
Así es, así es. Jesucristo es suficiente. Si lo tenemos a Él, entonces lo tenemos todo. ¡Qué bueno! Estamos tan gozosos en esta mañana, amigo y amiga que nos ves y escuchas, de que hayas podido compartir con nosotros este tiempo tan maravilloso. Hoy el Señor está haciendo un llamado a tu vida, un llamado de arrepentimiento para bien y no para mal. Él quiere librarte de las cadenas que hoy están atando tu vida. Vicios, pornografía, alcohol, prostitución, adulterios, drogas, cosas por las cuales tienes la mirada apartada del Señor. Él también quiere sanarte de esa enfermedad que hoy padeces. Él quiere llenar tu corazón de alegría, gozo, esperanza. Y una de las cosas más importantes que Él quiere darte son paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pero también quiere darte vida y vida eterna. Tal vez tú hoy has escuchado este llamado y sientes esa inquietud en tu corazón por conocerle más. Y me preguntarás, hermano, ¿y cómo o qué debo hacer para que Él entre en mi vida? Allí donde estás, allí en tu lugar, no importa dónde, tal vez en la cárcel, en un hospital o simplemente en tu casa, te invito a que cierres tus ojos y repitas con todo tu corazón esta oración conmigo. Padre bueno, en esta mañana quiero pedirte perdón por mis pecados, porque he vivido de una manera que no te agrada. He vivido lejos de ti. Ayúdame a vivir desde ahora y por siempre para ti. Lávame más y más con tu sangre preciosa, porque hoy entiendo que en la cruz pagaste en mi lugar y que al tercer día resucitaste de entre los muertos, venciendo la muerte para darme vida eterna. Hoy te pido que entres en mi corazón y seas el dueño y amo absoluto de mi vida, porque quiero vivir para ti. Quiero adorarte con todo mi ser y darte siempre la gloria, la honra y la alabanza por siempre, solo a ti, mi Dios. Escribe mi nombre en el libro de la vida, porque desde hoy te confesaré como mi Padre, como mi Señor y como mi Salvador. Amén, amén, amén. Si tú hiciste esta oración conmigo en esta mañana, te invito a que te pongas en contacto con nosotros a través de los números que ves en pantalla para que juntos sirvamos, celebremos y adoremos al único, digno y merecedor de gloria, Jesucristo. Aleluya. Dios te bendiga, mi hermano.